Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Antonio Ricaurte, abogado y político, para hablar sobre los resultados de las elecciones y también las consecuencias políticas, ahora que ya, entiendo, se van sintiendo algunas de esta crisis de gabinete que comienza a sentirse. Abogado Ricaurte, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, muchas gracias, un honor estar con ustedes. Hemos sentido ya estas primeras renuncias en este día. Ha renunciado el ministro de Gobierno, ha renunciado el secretario de la Presidencia, el secretario jurídico de la Presidencia, uno de los principales cuadros del presidente Lasso en estos últimos meses están ya fuera, se ha cambiado de autoridades. Esto es una consecuencia de la consulta. El problema es mucho más profundo que eso, es mucho más de fondo. Yo me temo que con el cambio de gabinete no va a solucionarse nada. Puede ir un ministro y venir otro, que no va a pasar absolutamente nada, porque si es que la cabeza, en este caso el presidente de la República, no es consciente de que tiene que generar realmente un cambio en el manejo del gobierno nacional, no va a pasar absolutamente nada. Y creo yo que es fundamental que nos vayamos un poquito hacia atrás, y digo yo un poquito hacia atrás, inclusive entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Entre la primera y segunda vuelta presidencial, Guillermo Lasso cambia totalmente su actitud política que venía llevando a cabo durante los dos procesos electorales anteriores. Entre la primera y segunda vuelta electoral, él toma la decisión de sujetarse a una estrategia para poder ganar la presidencia. Es cuando entra Jaime Durán Barba y Santiago Nieto a la campaña y le someten a un proceso clarísimo, estratégico de comunicación para poder ganar la presidencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si es que un político, una autoridad, un gobernante no tienen estrategia, no tienen absolutamente nada, Fausto. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque puede sonar muy etéreo este tema de la estrategia. Se requiere tener información permanente. Un gobernante, un político, una autoridad que no tenga información no tiene absolutamente nada. Es el único mecanismo para saber y conocer qué es lo que siente, qué es lo que cree, qué es lo que añora la gente. Fue un cambio meramente coyuntural de la primera a la segunda vuelta. Muy coyuntural. Y que nos mostró una ficción de presidente. Sí, muy coyuntural. Porque, a ver, vuelvo a lo dicho. La información, la encuesta de opinión seria, no la mentirosa, no la que quiere oír alguien que le dice estás todo bien, sino la encuesta de opinión seria te da esa pauta para saber qué es lo que piensa la gente. Esa encuesta la lee un estratega. Ese estratega la convierte en estrategia y en comunicación. Ahí es cuando cambia el timón de las cosas Guillermo Lasso. Llega a la presidencia de la República y se olvida de eso. Nunca más ha vuelto a ver una encuesta, nunca más ha vuelto a ver una estrategia y peor, una comunicación lógica, coherente, con un norte estratégico. ¿Por qué? Porque se encargó única y exclusivamente de recibir información de encuestas de opinión que le han venido engañando permanentemente. Cuando ve encuestas que le son negativas, no cree, no quiere verlas, no quiere sentirlas. Es como cuando usted va donde el médico, Fausto. Al médico usted va para que es el estratega, le haga un examen de sangre, le saque una radiografía y le diga tú tienes tal o cual enfermedad, tómate estas pastillas y vamos adelante. Si es que va donde un médico que le hace unos exámenes y los exámenes dicen cosas que no tiene, que usted no quiere oír, le dices tú estás todo bien, entonces va a complicarse muchísimo. El presidente de la República tiene ese problema, no tiene estrategia y se rodeó lastimosamente en su micromundo de gente que solamente conocía la realidad de las urbanizaciones cerradas de San Borondón, ni siquiera la realidad de Guayaquil o del país. Pretendiendo darle un beneficio, la designación en su momento de Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobierno, de alguna forma le sirvió en el corto y mediano plazo para desactivar las movilizaciones indígenas, a los movimientos sociales. Se estableció este diálogo que, si bien al final parece fracasó, bueno, según el sector indígena fracasó, según el gobierno fue un éxito, pero uno de los propósitos se cumplió, desactivó la violencia en las calles, la violencia en el resto del país. ¿Por qué no confiar en él? Porque no es el problema de los ministros. Usted ha visto cómo han cambiado un secretario de comunicación, han puesto otro secretario de comunicación. Pueden cambiar a todos los ministros, Fausto.
Yo creo que el ministro Francisco Jiménez hizo una buena tarea. Habrá gente que no le quiera o que tenga detractores, es normal eso. Yo sí creo que hizo una buena tarea y un poquito pasó lo que usted acaba de señalar. Rompió ese hecho lamentable de estar rodeado solamente con gente que conocía, como dije hace un momentito, solamente las urbanizaciones cerradas de San Borondón. No conocían la realidad de Guayaquil, no conocían la realidad del Ecuador, y con los empleados del Banco de Guayaquil que le decían absolutamente todo sí. Y allí está Iván Correa y allí está Aparicio Caicedo. Exactamente. Entonces, Francisco sí llegó un poco a romper con eso. Ahora vemos que vienen otros ministros. Y yo creo que no va a pasar absolutamente nada, Fausto. Pero es del mismo lazo. Porque es el mismo lazo que no entiende que tiene que tener información, que tiene que tener estrategia y que tiene que tener comunicación y que tiene que tener una operación política efectiva para tener una mejor relación con todos los sectores políticos, organizaciones sociales, sectores en general del Ecuador, y principalmente esos lazos tan fundamentales que tiene que tener con la Asamblea Nacional. ¿Tenemos a un presidente, a un político terco en la presidencia? No quiere ver la realidad. Se autoengaña, le encanta autoengañarse. Está inmerso en ese micromundo del Palacio de Gobierno, y creo yo que tiene ya un síndrome de hubris avanzadísimo, un endiosamiento avanzadísimo. Cuando un político, cuando una autoridad, cuando un gobernante ya padece síndrome de hubris, está complicada la situación, porque no quiere ver nada, no quiere entender nada y piensa que él tiene la última palabra. Y eso es muy complicado, porque la única forma de poder tener sintonía con la gente, aunque suene yo repetitivo, Fausto, es tener esa información de encuestas de opinión serias que un estratega tiene que saber leerlas y convertir en estrategia. Pero al final se ha rodeado de algunos estrategas en su momento, por ejemplo, Lazo, quien ahora le ha puesto tremenda carta, Andrés Seminario, a quien le ha confirmado, no son necesariamente malos estrategas, han tenido su trayectoria, su éxito, y que volvemos a lo mismo entonces. No son estrategas, son comunicadores, y el comunicador tiene que hacer lo que dice la estrategia. Y la estrategia tiene que estar basada en la información de encuestas. O sea, el comunicador solito no puede hacer nada. Porque ¿qué comunica? ¿Qué dice a la gente si no tiene una línea estratégica coherente para comunicar? Ese es el gran error. Por eso yo sostengo, Fausto, que por más que cambie a cualquier ministro, esos pobres ministros no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben cómo actuar, porque no tienen ni van a tener una línea estratégica. Creo que tienen a un muchacho ahí en el Palacio de Gobierno que hace las líneas estratégicas de las redes sociales. Pero eso no es un estratega, pues. El estratega es el que conoce cómo hacer encuestas, lee esa encuesta, genera estrategia, y esa estrategia se convierte en comunicación. Entonces, el comunicador, en este caso, Andrés Seminario, tiene que absorber y tiene que disciplinadamente acatar lo que dice la estrategia, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir. El presidente ha tenido varios momentos. ¿Porque ningún estratega quiere acercarse? No creo que haya llamado a ninguno, porque cuando estrategas de categoría le han querido decir las cosas, él no ha querido escucharles. Ha pensado que son enemigos que le dicen que está mal. No, pues una encuesta, por ejemplo, tiene que decirle qué tan mal está para poder corregir, pues. No puede decirle ni puede mentirle que todo está correcto, porque no lo está. El presidente de la República, Fausto, tiene 85... Pero él sabía qué tan mal estaba antes de la consulta, incluso antes de convocarla. No, porque había encuestas que le mentían. Por ejemplo, el señor Polibio Córdoba le ha venido mintiendo todo el tiempo y le dice que está todo bien. Entonces, si tiene encuestadores que le dicen que todo está bien, ¿cómo puede él tomar correctivos o decisiones claras? El presidente de la República tiene 85% imagen negativa en Quito. 85% de gente no le cree. ¿Cómo es posible que en ese momento tan crítico, en el peor momento de su gobierno, convoque a una consulta que se convirtió en un plebiscito? Y ese plebiscito hizo que la gente vote en la consulta no. Pero además, como la gente... Un tiro al pie esto. Además, como la gente estaba tan molesta con el gobierno, porque la ciudad de Quito está tan complicada y el país está complicado, pero yo le hablo de los datos que tengo de Quito. 65% de gente quiere irse de la ciudad. Y quiere irse de la ciudad porque el 75% está deprimida por el tema económico, están mal financieramente, económicamente, no tienen trabajo, no saben qué va a pasar el día de mañana, están con ansiedad. Entonces, si una sociedad está así y no le quieren al presidente, hace una consulta, se convierte en un plebiscito y la gente vota en contra del presidente y le regresan a ver a quién, al que es el contendor de él. ¿Quién? Rafael Correa. Ese Rafael Correa que también fue victimizado, porque
al momento en el que le insultan, le denuncian, le atacan, le procesan, le enjuician, le elevan porque le están definitivamente le están victimizando y le están pensando, le están mencionando. No hay peor castigo para un político que no le mencionen, que le olviden. Y aquí se hizo todo lo contrario. Mencionarle como a nadie en la historia. Y logra también una victoria que es única en la historia, porque arremete y arrasa en todo el territorio nacional. No existe... Alcaldías, prefecturas, concejalías. No existe, Fausto, en la historia un momento así electoral en el que una sola organización política haya ganado al mismo tiempo Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas, Manabí, Esmeraldas, 60 alcaldías. etcétera. Que tenga con sus aliados mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que al momento en el que el presidente de la República llama a un acuerdo, que llama a dialogar, ya nadie le cree y le dicen no queremos dialogar. Entonces está en un momento tan complicado. No solo no le creen, no quieren, no les interesa. ¿Por qué aliarse con alguien que está caído? Está en un momento tan complicado el gobierno nacional que ojalá por el bien del país tome los correctivos, no de sacar o poner a un ministro, sino que tome un correctivo en el sentido de tener una estrategia que le vuelva a dar. ¿Qué es lo que tiene que lograr el presidente en este momento? En base a lo que yo le he dicho hace un momento, Fausto, en base a la información de estrategia, esa estrategia, a la información de encuestas, esa encuesta transformada en estrategia y esa estrategia en comunicación, tiene que lograr mejorar la imagen, mejorar la credibilidad, para que pueda entonces tener la fuerza suficiente para generar los cambios que requiere. Yo lo dudo, no lo va a hacer, ya tuvo tiempo. Por ejemplo, cuando se acabó el paro, la movilización tan dramática de los 18 días en el mes de junio, él tuvo que haber corregido aquello y no lo hizo. Ahora tampoco lo va a hacer, por eso mi duda. Y el problema es que la Asamblea Nacional no le va a sacar, porque ningún asambleísta va a dejar el carguito, el puesto. Esa gente cuida también sus 2 centímetros de poder. Y no van a llamar nunca a muerte cruzada. Y su bolsillo. Ni tampoco le van exactamente su bolsillo. Ni la muerte cruzada desde la Asamblea, ni tampoco van a sacarle al presidente utilizando cualquier otro argumento. No, porque ellos van a cuidar su puesto de asambleísta y ellos saben que no van a volver a ser asambleístas nunca más. Y saben además que le harían presidente al correísmo. Le darían presidente a cualquier candidato del correísmo. Ahora, ese es un riesgo de doble vía y estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo también en que seguramente no habrá cambios, porque se esperaba al menos un anuncio, un cambio, un giro después de los resultados del pasado domingo y eso no ocurrió. Fue un llamado estéril a este acuerdo nacional al cual todos le han dicho que no. Es como ha recibido una negativa rotunda, incluso de las organizaciones más pequeñas a quienes no les interesa tender puentes por un lado. Pero ya hay cambios hoy día, me refiero al gabinete. Si bien en este análisis no es algo que vaya a ser determinante para el cambio de gobierno, si es que seguimos con un Guillermo Lasso tal cual en sus pretensiones, en sus actitudes, en su forma de gobernar, de algo servirá, por ejemplo, y hemos leído mucho el respaldo de varias tiendas políticas a un perfil que tiene buena trayectoria, Henry Cucalón. ¿Le servirá de algo? Henry es un tipo preparado, capaz, buena persona, que comprende y entiende la cosa pública. Ojalá él pueda incidir en el presidente de la República. ¿Será esto para bien del gobierno o para mal de Henry Cucalón? Yo creo que puede terminar muy mal, Henry. Estoy convencido de eso, porque estoy convencido también que el presidente de la República se puede quemar. No va a tomar correctivos y Henry puede quemarse. Es muy complicado. Entonces, aquí estamos en una encrucijada muy grande porque quien sale perjudicado es el pueblo de Ecuador, la gente, el ecuatoriano. La Asamblea no va a dar paso a nada en contra del presidente porque no se van a autoinmolar, saben que no volverán a ser asambleístas y puede ganar el correísmo. Y del otro lado, el presidente de la República no va a llamar tampoco muerte cruzada, porque como está enfermo de ubris el presidente de la República, tampoco quiere dejar el poder. No quiere dejar los carros con chofer, las motocicletas que le abren camino en las calles, los helicópteros, los aviones presidenciales, los militares que le hacen la veña. Ese es el ubris. Entonces tampoco va a llamar a muerte cruzada. Lo que sí puede pasar, Fausto, es que en cualquier momento, como están tan malas cosas y la gente está tan molesta y complicada, puede haber una explosión social por un detonante que no sabemos de dónde puede venir. Pero sí sabemos más o menos de dónde puede venir. El próximo 18 hay una asamblea de la CONAIE, ya comienzan a calentarse, entendemos, las calles, y usted tiene cercanía con ellos. ¿Qué le han dicho? La CONAIE no tiene las condiciones suficientes para hacer una nueva movilización.
las movilizaciones se han convertido también en algo... Pero las condiciones se les está dando el gobierno. Sí, pero no hay un elemento. El que convoque una movilización es ya cansino, es repetitivo, y la gente no ve eso con buenos ojos. ¿Y cuál va a ser el detonante? ¿Cuál podría ser el detonante? No sabemos, puede ser algo muy complicado. El asesinato de alguien, la muerte de alguien, una bomba, yo qué sé, cosas que ojalá no sucedan. Pero una movilización venida desde el movimiento indígena en este momento no es posible, porque también la gente que se activa, que se moviliza, también está en el campo sacando su cebolla, su perejil, la leche, la papa, y tienen también que reactivarse económicamente. Y ¿quiénes vienen a una movilización, Fausto? Viene la gente de Tungurahua, viene la gente de Cotopaxi, viene la gente de Machachi y viene la gente de Cayambe. Y esa gente también trabaja en el agro y no es fácil generar una movilización porque se necesita una logística, una estructura, recursos económicos. No es fácil. Pero ahí está la Revolución Ciudadana. No es fácil. No creo que haya sido así. Y no es tan fácil llegar... ¿Qué más estructura que la Revolución Ciudadana y qué más estructura con tantas alcaldías, prefecturas y demás? Es una estructura fuerte. Una cosa es que hayan ganado las elecciones y otra cosa es que puedan generar una protesta social. La gente vota por alguien, pero no necesariamente va a salir por ese alguien a las calles a protestar. Eso es una cosa muy distinta. Entonces, el movimiento indígena tiene esta realidad. Es muy difícil que vengan. Quienes están mayoritariamente respaldando históricamente al movimiento indígena es la gente en Quito. El sur de Quito, el norte de Quito, todo el noroccidente de Quito tiene una llegada y una relación muy cercana con el movimiento indígena. Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Rol 2, el Comité del Pueblo al otro lado, Llano Chico, Llano Grande, Calderón, Carcelén, etcétera, etcétera. Son sectores muy populares que pliegan mucho a las movilizaciones. Pero esa gente también, como te dije hace un momento, está muy complicada económicamente. Es parte de ese 75% de la gente que no tiene dinero, que está económicamente mal, que no tiene trabajo y están viendo cómo trabajar. Entonces, que el movimiento indígena llame a una movilización y que esa movilización sea exitosa, muy difícil. El problema es que cuando exista un detonante social, no hay quien pare aquello, porque ahí sí va a haber unas 100 cabezas imparables, porque se autoconvoca la ciudadanía y esto explota. O de lo contrario, una muerte lenta, quizá del gobierno. Lamentable para el gobierno y traumática para el Ecuador, en condiciones catastróficas. Esperemos que no ocurra estos malos augurios. En todo caso, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el abogado Antonio Ricaurte, abogado y político, hablando sobre el resultado de las elecciones y algunas de las consecuencias políticas para el gobierno, algunas necesidades de cambio que hasta el momento no se han generado y tampoco se visualizan con el cambio de autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.